Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Buenos días. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria tiene el placer de compartir con ustedes su segunda emisión del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La temática a tratar en esta semana es conservación de tiburones, sobre todo la importancia que tienen en los ecosistemas marinos y los esfuerzos que se hacen para su conservación. Nos acompaña el doctor Mario Jaime Rivera, poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, investigador y académico mexicano. Doctor en Ciencias Marinas, actualmente maestro investigador en el área de Ciencias Marinas y Costeras en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es autor de 10 libros y coautor de uno. Ha recibido diferentes premios nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Dramaturgia 2007, el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en 2012, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2013, el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia 2013 y el Premio Nacional de Poesía de Mérida también en 2013. Bienvenido, doctor Mario Jaime. Adelante, le cedemos los micrófonos para que nos hable al respecto de la temática. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la conservación de tiburones en general y después en particular en México y después en el estado de Baja California Sur. Entonces, en cuanto a biodiversidad, hasta el año 2020 se han registrado 9 órdenes de 34 familias, 107 géneros y 478 especies de tiburones en el planeta. Entonces, esta es la biodiversidad actual, que es producto de una evolución que tiene más de 470 millones de años desde el Silúrico y que ha sobrevivido a diversas radiaciones evolutivas, pero también extinciones masivas. Actualmente el orden más diverso es el carcariniforme con 284 especies y luego el escualiforme con 119 especies. Esto implica que los carcarínidos o los tiburones grises son los más abundantes y biodiversos en los océanos actuales. En México, la biodiversidad de tiburones es del 19% respecto al total de especies que hay en el planeta. El orden más diverso también es el carcariniforme y contamos con 59 especies que habitan en aguas mexicanas. Por otro lado, en Baja California Sur se han registrado 94 especies de elasmobranquios. Cuando yo digo elasmobranquios, estoy hablando de una subclase de los condrictios, que son peces cartilaginosos. En este caso, los elasmobranquios incluyen a tiburones, que son el superorden Selaquiforme, y las rayas, que son el superorden Batoidea. Entonces, tenemos 94 especies de elasmobranquios, de los cuales 54 son de tiburones, agrupados en 18 familias, y 40 de rayas, agrupadas en 13 familias. La familia más diversa de tiburones en Baja California Sur es Carcarinidae, que son los tiburones requiem, los tiburones grises, con 16 especies. Y la familia de rayas más diversa es Ragidae, con 7 especies. Mientras que el género de tiburones más diverso aquí es el Carcarinus, con 10 especies, mientras el género de rayas más diversos es Móbula,
las que conocemos como mantarrayas. Entonces, esto es en cuanto a la diversidad. Ahora, cuando le preguntan a un biólogo cuál es la importancia ecológica de estos animales, pues surgen muchas respuestas, ¿no? Que, digo, son polémicas, pero en general podemos decir que estas especies se encuentran entre los depredadores tope y los mesodepredadores de las cadenas tróficas marinas. La mayoría de las especies no son depredadores tope, sino que son mesodepredadores. Esto implica que están, digamos que, un poco debajo de los depredadores tope, como son las orcas. Entonces, tanto depredan como son depredados por otras especies. Hay que tomar en cuenta que las cadenas tróficas marinas difieren. Hay un gran contraste entre los ecosistemas marinos y otros ecosistemas terrestres. Por ejemplo, las redes tróficas marinas tienen muchas conexiones por especies y las longitudes de sus eslabones entre niveles tróficos son más largos. Mientras que en las cadenas tróficas terrestres, los eslabones son muy cortos. Por lo tanto, es mucho más fácil evaluar una cascada trófica en un ecosistema terrestre que en un ecosistema marino. Eso quiere decir que los animales marinos, dependiendo su tamaño, su momento en el ciclo de vida, cumplen diversos papeles en esa cadena trófica, pero también la mayoría son generalistas, oportunistas, que tienen una gran variedad de presas probables en el ambiente. De esta manera, un tiburón grande puede, digamos, alimentarse de una foca, pero una foca grande puede alimentarse también de un tiburón pequeño. Entonces, las conexiones no son tan directas, no hay una especie de ley de causalidad directa en los ecosistemas tróficos marinos. Entonces, en el mar tenemos un mayor número de depredadores omnívoros y organismos generalistas que ocupan niveles altos y además poseen una alta riqueza en la interacción de los niveles superiores. Esto lo que implica es una gran conectividad entre los organismos. Esta conectividad entre las redes marinas hace que estos ecosistemas marinos sean muy robustos. Es difícil ocasionar un efecto dominó en una red trófica marina quitando una especie, porque inmediatamente pues, es suplida por otra especie, ¿no? Pero también hace que diversos efectos, por ejemplo, bioquímicos, como de contaminación, de biomagnificación o de bioacumulación de diversas sustancias, se dispersen de manera muy veloz a través de la red trófica. Entonces, cuando decimos que si una especie se extingue, podría provocar una cascada trófica, estamos hablando teóricamente, pero de manera, digamos, empírica, es muy difícil evaluar de qué manera esto va a ocurrir. Bueno, por otro lado, los tiburones, pues, se han visto desde hace siglos como recursos marinos. Y su presencia es muy importante en la economía de los países, debido a la necesidad anual de proteínas de los humanos, ¿no? Hay una evaluación, digamos, matemática, de que las necesidades anuales de proteína de 72 millones de personas se cubrirían perfectamente si todas las pesquerías del mundo fueran manejadas de una manera sostenible. Este es un estudio del año 2020. Y el pescado y los mariscos en general son comida rica en nutrientes, la cual le da a la mitad de la población global el 20% de la ingesta diaria de proteína animal. Simplemente a finales del siglo XX, pues el porcentaje de pescado en el consumo total de proteína animal, el 26% era en Asia, el 17% era en África, etc. Entonces, el 17% del consumo mundial de proteína animal proviene del pescado. Y los tiburones son peces cartilaginosos, pero de todas maneras son peces. Entonces son parte, digamos, de las pesquerías de todo el mundo, entran dentro de esta problemática. Actualmente hay 3.000 millones de personas alrededor del mundo. Perdón, no es cierto, hay mucho más. Esto es la mitad de la población. 3.000 millones de personas es casi la mitad de la población mundial. Dependen del pescado. Digo, ojalá solo hubiera eso. Dependen del pescado como su principal fuente de proteínas. Entonces, evidentemente, las pesquerías, pues es una de las actividades económicas más poderosas y con más dinero de todo el mundo. Ahora, tenemos un hecho que es la sobrepoblación mundial. Tenemos un crecimiento exponencial de la población muy dramático a partir del 1950. Esto es debido a muchos factores, principalmente el desarrollo de los vegetales transgénicos, de la agronomía, de la bioquímica, pero también de las medicinas. Hay menos mortalidad infantil, los avances biomédicos hacen que los humanos vivamos más.
Y entonces, este crecimiento exponencial, pues espera que para finales del siglo XXI, el año 2090, pues crezca hasta casi 12.000 millones de humanos en el planeta. Entonces, para satisfacer las demandas de una población mundial que se espera que alcance los 10.000 millones en el año 2050, el Instituto de Recursos Mundiales estima que el planeta necesitará un aumento del 50% en la producción mundial de alimentos en general a partir de la 2020. Y aunque en esto va a ayudar muchísimo la biotecnología, pues también digamos, la extracción de los recursos naturales y su administración son un punto clave para las próximas décadas. A medida que la población mundial sigue aumentando, la necesidad de aprovechar nuestros recursos naturales de manera responsable es más urgente que nunca, porque podríamos llegar a una capacidad de carga, por lo menos teóricamente, que podría ser insostenible. Los condrictios, que son los holocéfalos, o sea, las quimeras, las rayas y los tiburones, pues se han considerado a lo largo de la historia ser muy importantes recursos pesqueros, ¿no? ¿Qué es un recurso? Podemos definirlo como aquellos medios que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y servicios usados por los seres humanos. Entonces, tenemos desde la antigüedad, o sea, seguramente desde los homínidos empezaron a comer peces y empezaron a pescar tiburones en las costas. Y tenemos que, eso es solo un ejemplo, ¿no? En la antigua Roma, en el siglo I después de Cristo, Dioscórides describe en su Materia Médica, pues el uso de los tiburones como medicina artesanal de aquella época. En aquella época le llamaban los perros marinos. Entonces decía Dioscórides que la hiel del perro marino pues es un veneno que mata, probablemente por el amoníaco que contiene, ¿no? La urea, entre otras bondades medicinales. Entonces, no solamente han sido utilizados para alimentación, sino también como medicina hasta la actualidad. A lo largo de la historia, los tiburones, sobre todo en Occidente, habían sido considerados como alimento de segunda categoría. Entonces, no tenían pesquerías industriales de gran nivel, como digamos, sí tenían las ballenas o los cetáceos en general. Y esto hacía que, a pesar de que no tenemos estadísticas, era poco probable que había una presión pesquera que hiciera declinar sus poblaciones en la mayoría de la historia de la humanidad. Pensemos en la época de oro de los piratas, el siglo XVIII, el siglo XVII y XVIII, pues realmente era comida de criminales, de esclavistas. Los bucaneros solían comer tiburones hervidos y guisados con vinagre y pimienta para matar su sabor amoníaco. A la mayoría de las personas no le gustaba la carne de tiburón por su fuerte olor y sabor, pero en algunas culturas ha sido muy apreciada, como los vikingos o los esquimales, ¿no? Y es por eso que casi no aparecen en los viejos tratados de cocina, aunque ya aparecen en el siglo XVIII en ciertos libros de artes de pesca, donde nos dicen cómo matar a los tiburones, golpearlos en la cabeza, cortarles la cola con un hacha para prevenir mordiscos y coletazos, porque son peces muy fuertes en exceso, cómo cebarlos con anzuelos de hierro, con pedazos de ternera. Se pensaba que los tiburones eran demasiado voraces, tenían una gula sin precedentes y corría el peligro de ser atacado por otros escualos. Entonces, bueno, era más bien una pesca de aprovechamiento, digamos, en los grandes viajes transatlánticos, muy propia de estos marineros, pero no era una pesca industrial como la que tenemos ahora. A principios del siglo XX se empezó a popularizar la pesca deportiva, con caña y carrete, principalmente en los países británicos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, ¿no? Etcétera, que ya tenían, pues, estos territorios en aguas tropicales donde aparecían tiburones muy grandes. Entonces esto se fue volviendo cada vez más popular, y esto pasó a otros países como los Estados Unidos, los países del Caribe, a partir de 1930. Si ustedes recuerdan, el célebre Ernest Hemingway le gustaba muchísimo la pesca deportiva. Él fue de los primeros en pescar tiburones. Si ustedes leen El Viejo y el Mar, pues la pesca del picudo, del gran marlin, está asociada con la pesca de los macos, que devoran al gran pez.
Y los años dorados de la pesca deportiva son de 1932 a 1960, donde los pescadores preferían pues tiburones muy grandes, macos, tigres, martillos, puntas negras, grandes tiburones blancos, cada vez iban rompiendo los récords de peso. Y bueno, tenemos pescadores súper legendarios de aquella época. Por ejemplo, William Young, que a los 87 años se jactaba de haber matado él solo a más de 100,000 tiburones, ¿no? Entonces, esto era una actividad, pues, deportiva, como la llaman los ingleses, era sport, mucho más que pesca de supervivencia, era una pesca por placer. De manera general, hasta los años 40, los tiburones no se pescaban industrialmente por lo que les acaba de decir, eran tan baratos que en 1938 una tonelada de tiburones costaba $10, o sea, una tonelada. Entonces, la gente no comía eso. Pero en aquella época existía algo que se llamaba emulsión de Scott. Era una emulsión que era hígado de bacalao por la vitamina A. Y entonces se creía que los niños que tomaban esa cosa iban a crecer muy sanos y fuertes y las mamás torturaban a los niños dándoles esa cosa. Pero llegaron los nazis. Bueno, invadieron Noruega, ustedes saben eso. Y cuando invaden Noruega, prohíben la exportación de bacalao a los países aliados, a Inglaterra y evidentemente a los Estados Unidos, que aunque no eran enemigos de Alemania, sabían que se les iba a echar encima. Entonces, Inglaterra y Estados Unidos ya no tenían bacalao para realizar la emulsión de Scott. Y se requería una nueva fuente de vitamina A. Todavía en aquella época la química no estaba tan avanzada como para sintetizar vitaminas. Recuerden que estamos en los años 40. Un mexicano, bueno, un químico mexicano que se llamó Toño Guardela, que en realidad vivía en San Francisco, que empezó a experimentar con los hígados de tiburones a ver si tenían la cantidad de vitamina requerida. Y resultó que sí, pero no solo eso, el hígado de tiburón representa a veces hasta la tercera parte del peso del tamaño del animal. Entonces es un hígado muy grande. Entonces no solamente tenía la vitamina A requerida o más, sino que también era mucho mejor que el bacalao. Y esto disparó la pesca de los tiburones a partir de los años 40, principalmente en busca de sus hígados. Un ejemplo, el Squalus acanthias, el precio del hígado del Squalus acanthias, pues se elevó 10 veces más. Ya costaba en 1939 $20 la tonelada, mientras que el hígado de Galeorhinus galeus costaba $40 la tonelada. Pero ya en 1941 la tonelada costaba $1,500. Y en 1945 un solo hígado podía ser vendido a $200. ¿Qué pasó aquí? Los países empezaron a tener flotas pesqueras para solamente pescar tiburones, porque ahora sí era un negociazo. Por ejemplo, en Florida, un bote capturó en 1972, perdón, en Florida en aquella época capturó 1972 tiburones en un solo día. En Estados Unidos se alcanzó el pico en 1944 a pescar 24,000 toneladas de cazón. Cuando decimos cazón es cualquier cría de tiburón o cualquier tiburón pequeñito. Entonces, el producto derivado de los hígados era el escualeno. Y eso se convirtió como en la panacea de aquella época. Y es importante porque, pues en Massachusetts, una compañía ganó $2 millones al año vendiendo aceite de tiburón. Entonces se abrieron factorías en Cuba, que era la principal isla del Caribe para pescar tiburones, México, Jamaica y las islas del Caribe. Y aquí en México, si ustedes recuerdan, de aquella isla, ¿no? Ni vivíamos, pero, pues las grandes flotas de los que hicieron la Perla de la Paz, ¿no? Los Rufo, pues hicieron su riqueza justamente pescando tiburones, pero también en el Golfo de México, principalmente Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas. Entonces, pues empezó ya la pesca industrial en todo el mundo, principalmente para dotar a los Estados Unidos e Inglaterra de aceite de bacalao. Aquí es donde empieza la gran industria tiburonera en el mundo. A principio de la década de los 50, la pesquería colapsó y a mediados volvió a estabilizarse. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, se logró sintetizar la vitamina A, ya no se requerían los hígados de tiburones y fueron desechados como fuente principal. Y ustedes pensarían, bueno, empieza a declinar la pesquería. Pero entonces, de algunas especies de tiburones no fue del todo así. En los años 50 la captura aumentó constantemente
como resultado de una intensificación pesquera, pero también por el aumento de la población. De hecho, si ustedes se acuerdan, Mussolini en los años 30 había pedido a los italianos que comieran tiburón, porque era una gran fuente de proteína, sobre todo en la guerra, en medio de la guerra. Entonces, digamos que pueblos o naciones que no estaban acostumbrados a tenerlos en su dieta los empezaron a incorporar. Y esto intensificó la captura. La pesquería de tiburón peregrino, por ejemplo, en la isla Aquiles en Irlanda, registró 12.000 tiburones asesinados entre 1947 y el 75, antes de que fuera económicamente inviable y cancelado. Entonces pueden decir, bueno, 12.000 es muy poquito en estas décadas. Lo que pasa es que son animales que requieren mucho tiempo en crecer y en madurar sexualmente, y su crecimiento es muy lento. En el siglo XIX ya se pescaban estos tiburones peregrino para realizar velas, pero se volvieron populares por su gigantesco hígado. Este tiburón puede llegar a los 10 metros o más. Entonces, de un hígado de tiburón peregrino se extraían hasta 70 galones por tiburón y desechaban su cuerpo. Pero a mediados de los años 50 su pesquería colapsó. Entonces, a mediados del siglo XX se empezaron a colapsar varias pesquerías de tiburones, y esto era nuevo, digamos así. Ahora, vino a dar en la torre la sopa de aleta de tiburón. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Esta sopa en mandarín se llama yuchi, y en la antigüedad se volvió un platillo para los aristócratas en la dinastía Qing, que pues es la principal dinastía de la historia de China. Pero era un platillo que solo podían comer los grandes aristócratas, principalmente el emperador. Son los mejores cocineros al servicio del emperador y los señores eran juzgados por la fineza de la sopa de aleta de tiburón. Y esto no pasaba en toda China, solo pasaba en la parte sur. Era, digamos que la región donde se popularizó esta sopa, pero para el emperador, no para todos los chinos. Entonces, cuando Mao Zedong, ya en el siglo XX, hace la revolución cultural comunista, que dura de 1945 al 76, se prohíbe la sopa de aleta de tiburón en China, porque se considera una práctica elitista y burguesa. Según los cánones marxistas, maoístas, pues comer sopa de aleta de tiburón es fifí, por lo tanto el pueblo no debe consumir esa cosa. Bueno, estuvo muy bien, los chinos no consumieron sopa de aleta de tiburón en estas décadas, pero cuando muere Mao Zedong, en los años 80, pasa todo lo contrario. El nuevo gobierno, con sus reformas económicas que hacen que China ahorita sea la principal potencia económica, cambian la narrativa y dicen, ahora todos los chinos van a comer sopa de aleta de tiburón. Todos los chinos merecen comer lo que antes solo comían los emperadores. El problema es que ¿cuántos millones de chinos hay? Y si come sopa de aleta de tiburón diario en todas las mesas chinas, empieza a haber una demanda brutal, pero ahora ya no de hígado, sino de aleta de tiburón. Entonces, hay dos epicentros de la economía china, Guangdong y Hong Kong. Eso proliferó y popularizó el estatus de la cocina. Y entonces aquí aparece un nuevo fenómeno que se llama finning o aleteo. Como el comercio de aletas, ya no quería ni el hígado ni la carne, puras aletas de tiburón. Creció un 5% anualmente entre el 95 y el año 2000. La gran demanda de aletas propició el aleteo. ¿Qué es el aleteo? Los pescadores rebanan las aletas de los tiburones vivos y los arrojan al mar, donde mueren miserablemente asfixiados. Se supone que esta práctica está prohibida en México y en otros países. Sin embargo, eso es en el papel. La vida real es muy práctico para muchos pescadores industriales aletear y arrojar los tiburones al agua a morir. Bueno, en China se considera la aleta de tiburón no solamente un platillo, digamos, hedonista o súper delicioso, sino que también se considera medicina tradicional. Y se consume principalmente en las fiestas del Año Nuevo Chino. Entonces recuerden que para los chinos la comida, y eso lo compartimos con los mexicanos, no solamente es para nutrirse, es algo simbólico, es algo cultural. Y aquí tenemos varios mercados en Asia, donde ven cómo se están secando las aletas, que son, digamos, pasan un control de calidad dependiendo su grosor, las ceratotriquias, la calidad de las ceratotriquias de cartílago que tienen, el color de las aletas.
Y de esta manera, las especies más valiosas para las aletas son el tiburón maco, Sciurus oxyrhynchus, y los tiburones martillo del género Sphyrna. Tienen la mejor calidad para las aletas según los asiáticos. Ha habido tentativas de reducir la sopa de aleta de tiburón con una sopa falsa de chícharos verdes. Pero los chinos consideran que esto es una grosería y que va en contra de la tradición, así que se oponen a usar aletas artificiales de tiburón, o sea, aletas de chícharos, digamos vegetarianas. Ahora, el problema es que de 1990 al 2007, la proporción de los gastos de cada familia en China de productos solo acuáticos se elevó del 1 al 4%. En 2015, China consumía 60 millones de toneladas de comida marina e importaba 20 billones de dólares en comida marina. Y esto es porque China representa el 18% de la población humana. Eso quiere decir que la mayoría de los tiburones pescados en todo el mundo van a China, principalmente al mercado de Hong Kong, donde se distribuye al gran país. Pero no solo China, también Vietnam, Japón, Corea del Sur, pero China, bueno, 18% de la población humana es bastante, ¿no? Era el 20% el año pasado, pero con el COVID ahora está en 18%. Otro de las modas a partir de los años 90 que intensificó la captura de los tiburones fue la moda de considerar al cartílago de tiburón como un suplemento medicinal contra el cáncer. Lo que están viendo en pantalla, yo no lo escribí, es publicidad, es totalmente falso. Nos dice que el cartílago de tiburón es un eficaz antiinflamatorio. Eso no es cierto. Nosotros no tenemos enzimas para metabolizar el cartílago. Entonces, comer eso y comer manitas de puerco es lo mismo, no te va a pasar nada. Según ellos, lubrica la articulación, eso no es cierto. Luego dice que resulta un potente inmunoestimulante, eso tampoco es cierto, no tiene nada que ver. Dice que aporta proteínas, eso sí es cierto, calcio, tal vez, colágeno, claro que sí, glucosaminoglicanos, sí, que al incorporarlos en nuestra dieta actúan en las membranas, eso no es cierto. Ahora, se trató de hacer pasar el cartílago de tiburón como un medicamento contra el cáncer en los años 90. Por supuesto que no funcionó y no lo dejaron, y ahora se vende como suplemento alimenticio. Hay una noción de que a los tiburones no les da cáncer. Eso no es cierto. A los tiburones, claro que les da cáncer, claro que tienen tumores malignos. Y aunque su sistema inmune sí es muy poderoso, eso no quiere decir que consumiendo cartílago de tiburón te van a pasar sus poderes mágicos inmunológicos. No tiene nada que ver. Pero es una creencia. Es una superstición que ha provocado la intensificación de estos productos. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a las estadísticas pesqueras, nos enfrentamos a muchas contradicciones e interpretaciones. Es un mundo confuso de información y contrainformación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países no publican estadísticas válidas porque no les conviene. Por burocracia, por política y por muchos factores. Entonces, los biólogos pesqueros tienen que tener mucho cuidado cuando toman las estadísticas de cada región o de cada país. Son aproximaciones que tienen sesgos gigantescos, pero ni modo, es con lo único que podemos trabajar y hay que trabajar con eso. Esto es una noción que se escucha a diario. Dice, los tiburones matan a 12 personas por año, las personas matan 11.414 tiburones por hora. ¿Cuál es la fuente? Un meme de Facebook. O sea, ¿de dónde sacaron esto? ¿Quién lo dijo? ¿Cuáles son tus estadísticas? Y repetimos como poseídos que al año los humanos matan 700 millones de tiburones. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos como un meme. Pero ¿de dónde sacaste esa cifra? ¿Cuáles tiburones? ¿De qué estás hablando? No tienes la menor idea de lo que estás hablando. O sea, hay que tener mucho cuidado de dónde sacamos esto. Bueno, yo sí sé de dónde sacaron esto. Esto lo sacaron de un artículo de Dulby del 2014 que nos dice que los tiburones y los condrictios en general son uno de los grupos específicos más amenazados del mundo. Después vamos a ver que esto no es cierto, ¿sí? Más adelante, pero así te lo venden. Y dice que esto es principalmente gracias a la sobrepesca y la alta mortalidad de pesquera, etcétera, etcétera. Y te dan varias estadísticas, ¿no? Dice, la presión pesquera es por la demanda internacional sumamente creciente. Eso es correcto.
Y entonces, ¿de dónde toman los números? Bueno, los toman de otro artículo, de Worm, que es de 2014, que se llama Shark Conservation, Governance and Management, donde nos dice, tomando todos los datos de la FAO en general, que se estima 1.44 toneladas métricas, perdón, 1.44 millones de toneladas métricas al año para el año 2000. Ahora, aquí hay un problema, solo están pesando, están tomando la biomasa de lo que capturan. No sabemos si son individuos, no sabemos si solo son aletas, entonces hacen una extrapolación y sacan el número de 700 millones de tiburones al año, lo cual no es cierto, porque en el mismo artículo sacan otra donde dicen que son de 63 a 273 millones de tiburones, ya me bajaron muchísimo. O sea, no es lo mismo 700 millones a 273, y no es lo mismo 273 a 63. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tengan mucho cuidado con los números que manejan. Son totalmente subjetivos y tenemos sesgos muy, muy grandes. Ahora, lo que es cierto es que no solamente es la captura dirigida hacia los tiburones, lo que pues tiene un impacto sobre sus poblaciones, sino la captura incidental. Captura incidental es cuando estás pescando tu atún, camarón, o sea, vas por otro recurso y en las redes o en los palangres caen tiburones. Esta captura incidental representa hasta el 50% del total de los desembarques a nivel mundial. Entonces, esto es una de las principales causas de disminución o probable disminución de las poblaciones de tiburones. O sea, hay que tener en cuenta las probables estadísticas de capturas incidentales y llevarlas a cabo, algo que no se hace en todos los países. Ahora, en el 2011 se registró una captura global de 830,000 toneladas de tiburones y rayas, aquí estoy juntando a los dos, a los elasmobranquios, con un incremento del 2% anual, lo que equivale a 60 millones de individuos. ¿Sí? Otras organizaciones no gubernamentales reportan la cifra de 79 millones de tiburones que se pescan al año sin poder contar los no registrados. Entonces, otra vez tenemos números que tienen sesgos muy importantes y los están infiriendo matemáticamente. De manera global, podemos encontrar a los 20 principales países que más pescan tiburón, esto por lo menos en el 2017, hasta el 2017. El primero es Indonesia. ¿Sí? Indonesia está pescando en todo el Índico y en parte del Pacífico. Tiene una flota gigantesca en las aguas de Malasia, Borneo, sur de Vietnam, Japón, etc. España tiene la flota más grande del mundo. Tiene la flota pesquera más grande del mundo. España está en todos los océanos del planeta y es la segunda potencia pesquera en tiburones. La India es el tercero y México es el cuarto. Estados Unidos es el quinto, México le gana a Estados Unidos. Luego sigue Argentina, Taiwán, Malasia, Brasil y Nigeria. Si se fijan, China no está, pero porque todos estos le venden a China, ¿sí? Todos trabajan para China. Entonces, México es el cuarto lugar mundial en captura de tiburones, ¿sí? Global. Aquí estamos juntando mediana altura, artesanal, pesca artesanal y pesca industrial. De las especies de tiburones que más se capturan, la que más se captura es el tiburón azul, Perionace glauca. Luego sigue el tiburón sedoso, que llamamos silky shark en inglés, Carcharinus falciformis, y luego siguen las mobúlidas, las mantarrayas, de los elasmobranquios, que no es un tiburón. Entonces, digamos que dos especies son las que casi soportan toda la pesquería industrial en el mundo, tiburón azul y tiburón sedoso. Me voy a ir directamente a México. Primero del Golfo de México, que se tienen ahí estos datos, aproximadamente 50% de la producción de especies de importancia comercial de la pesca artesanal del Golfo de México está integrada por organismos inmaduros. Los organismos inmaduros, al no alcanzar la madurez sexual, pues le estás poniendo presión a un ciclo de vida, porque no dejas que se reproduzcan los tiburones. A veces ese es el problema de cierta pesca artesanal, porque los tiburones juveniles utilizan áreas de resguardo cerca de las costas, pero también cerca de las costas están las áreas de crianza y las áreas de reproducción. Hay un indicio de sobreexplotación en el Golfo de México de crecimiento de especies de carcaniformes como los cazones Rhizoprenodon terranove o de Carcharinus falciformis, también de Carcharinus limbatus, el puntas negras, o el tiburón toro Carcharinus leucas.
Aquí tenemos una gráfica de 1937 al año 2017 de cómo ha aumentado exponencialmente la captura de tiburones en el país. De hecho, del 37 al 50, que yo le expliqué, por la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento, pero del 51 al 70 bajó, ya no había tanta demanda. En los 70s y los 80s empezó a subir exponencialmente, alcanzando un pico en el 82. Después se mantuvo, pero las pesquerías, vean cómo colapsaron del 98 al 2002. Cayeron tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, ¿sí? El Golfo de México está en gris, el Pacífico está en azul. Entonces, en el Golfo de México cayó muchísimo. De hecho, si ustedes van a Veracruz, no encuentran casi tiburones. Cuando en los años 30 estaba lleno de tiburones ahí los arrecifes de Veracruz. Y ahora hay muy poca abundancia de tiburones. Entonces cayeron muchísimo en el Golfo de México. Ahí hubo una sobreexplotación. Pero en el Pacífico se mantuvo. Ahora, del 2013 al 2017, se levantó la pesca de tiburones en el Pacífico y un poquito en el Golfo de México. ¿Esto a qué se debe? ¿A que hay más tiburones? No. Se debe a que el gobierno de Peña Nieto impulsó un plan muy fuerte de la pesquería en México. Entonces las flotas aumentaron. Entonces no es que haya más tiburones, es que hay más pesca de tiburones porque ahora pescamos mucho más lejos con más barcos potentes. Y eso fue en el sexenio de Peña Nieto. Habrá que ver después cómo se van a comportar estas tendencias. Yo creo que va a bajar. Bueno, entonces aquí tenemos un periodo histórico, lo mismo que estoy poniendo, pero ya en el mapa, cómo cada vez en México se va pescando más afuera. Esto es solo el Pacífico, ¿sí? Solo el Pacífico. Entonces, hasta los 90, pues vean dónde se pescaba. Ahora tengo una apuntadora aquí. Por ejemplo, de 1930 al 50 casi se pescaba solo en el Golfo de California, ¿se fijan? Nada más. Luego del 51 al 82 ya se empezó a pescar un poco en la costa occidental de Baja California Sur, un poco en Manzanillo, un poquito en Puerto Ángel, pero del 94 al 2012, pues ya se empieza a pescar en Isla Guadalupe, cerca de estas islas, pero ya del 2010 al 2017 vean dónde se pesca, en alta mar, aguas muy lejanas, y esta es la zona exclusiva mexicana o incluso más allá de ella. Ahora solo tenemos 2 santuarios, nada más, las Islas Revillagigedo y Cabo Pulmo, que son parques nacionales donde está prohibido la pesca. Pero casi ni las ven, aquí está una y aquí está otra. O sea, la mayoría de México no tiene áreas vedadas a la pesca total de tiburones, si se fijan, ¿no? Y esto, pues, nos ha llevado a un supuesto declive en las poblaciones. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Eso de decir que los tiburones están extinguiéndose, decayendo, no es cierto. Hay que ver qué especies de tiburones sí y qué especies no. Y como hay 478 especies de tiburones, y de esas no todas son de importancia comercial, pues tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Desde una perspectiva demográfica, las especies con tallas máximas, coeficientes de crecimiento lento, baja fecundidad y gran talla de madurez son particularmente vulnerables a la sobrepesca. Aquí tenemos un porcentaje histórico de las poblaciones de tiburón martillo, donde vemos un declive del 89%. El tiburón blanco, 80%, el tiburón tigre, 65%, más del 83% los carcarínidos, 80% los tiburones zorro, 60% el tiburón azul. El maco no, 5%. El maco, la pesca le hace lo que el viento a Juárez. No sabemos por qué. Y el puntas blancas oceánico, 70%. Entonces, podemos decir que de todos estos, al maco no tiene un declive en las poblaciones, pero las otras sí, históricamente están cayendo sus poblaciones, sobre todo de tiburones grandes. Y esto es por la baja fecundidad, periodos largos de gestación, crecimiento lento y una madurez sexual tardía. Esto hace que los tiburones sean comparables ecológicamente a los mamíferos. ¿Sí? Los separa totalmente de los peces óseos. Aquí tenemos una gráfica donde vemos la edad de madurez y el tamaño máximo total respecto a un parámetro que se llama parámetro de crecimiento, que se saca de la ecuación de Bombert-Talange, ¿no? Entonces, podemos ver que las únicas 2 especies de esta gráfica que podrían soportar una pesquería a largo plazo
sin que declinen sus poblaciones es el 11, que es Rhizoprionodon acutus, y el 2, que es Rhizoprionodon taylor, y los dos son cazones chiquitos, que viven rápido, son como ratones, digámoslo así, se reproducen rápido, viven rápido. En cambio, los que están muy pegaditos a este eje, no, pero son la mayoría. Vean, el 19, lógicamente, es el tiburón blanco. Tiburón blanco no lo puede soportar. Quiere decir que maduran muy lento y los matas muy rápido. Esto, de manera general, nos dice que los tiburones no pueden soportar grandes presiones pesqueras industriales. Y aquí tenemos algunas evidencias. Esto solo es de Australia, son gráficas de Australia, de 1960 al año 2020, del declive de poblaciones en aguas. Recording in progress. Hola, Hola, perdón, no sé qué pasó, me te botó. salió la transmisión, sí. Eh, Creo que ya está la transmisión. Muy ¿Listo? bien, gracias. Sí, retomamos. Hubo aquí un pequeño corte, pero retomamos. Perdón a Gracias, todos los que nos maestra. están viendo y adelante, doctor. Sí, les contaba que hay que tener cuidado cuando decimos que están en decadencia las poblaciones. Hemos visto que en algunas especies sí. Tenemos tres categorías. Una que son vulnerables, es decir, que tenemos evidencia de que sus poblaciones pueden decaer o que están decayendo. Otras que son amenazadas, donde ya tenemos la evidencia de que ya están decayendo. Y otras son en peligro de extinción. Periodo de extinción es cuando ya casi no se observan o no se tienen registros nuevos. Entonces, de las 478 especies de tiburones que hay actualmente, tenemos 49 especies vulnerables, 14 especies amenazadas y 10 especies en peligro de extinción. Esto representa el 14% de todas las especies de tiburones. Entonces, a lo mejor se enojan conmigo, pero esto solo son matemáticas. Yo no puedo decir que como grupo zoológico los tiburones están en peligro. Tenemos que ser objetivos. Puedo decir que algunas especies de tiburones son vulnerables, otras están amenazadas y 10 están en peligro. Y ya, porque si generalizo, estoy viéndome muy alarmista, ¿me entienden? Es decir, hay muchas especies de tiburones, de hecho la mayoría que ni siquiera están en vulnerabilidad, que no están amenazadas tampoco. O sea, hay que tener cuidado con las aseveraciones que vamos diciendo por todos lados. Ahora, voy a meter a las rayas para que vean más o menos también. Hay cerca de 500 especies de rayas. Aquí tengo el dato exacto, pero bueno, ahorita lo veo. Pero son más de 500 especies de rayas hasta el 2020, de las cuales hay 72 especies vulnerables, 28 especies amenazadas y 2 especies en peligro de extinción, que representan el 18% de todas las especies de rayas que hay en el planeta o que han descubierto los científicos. Entonces, cuidado, porque a pesar de que de manera general es un grupo más amenazado que los tiburones, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que ver qué rayas, qué tiburones. No me da tiempo para decirle las especies, duraría 2 horas, pero bueno, tenemos que tener claro eso. Ahora, voy a meterme al tema de la conservación de manera muy rápido. Este es una evaluación
cualitativa, le preguntan a diversas organizaciones qué argumentos tienen para querer conservar a los tiburones. Entonces, lo que más contestan es que los tiburones son importantes ecológicamente y que sus poblaciones declinan y esto puede dañar a los ecosistemas. La segunda respuesta que dan es que la historia de vida de los tiburones los hace vulnerables a la sobrepoblación. Digo, a la sobrepesca, es lo mismo que les estoy diciendo. La tercera es que las especies de tiburones han declinado, están sobrepescadas o están amenazadas. La cuarta es que sirven para el ecoturismo. Son más valiosos vivos que muertos. Las siguientes, que son menos populares, es que los tiburones son fascinantes y animales carismáticos y por eso hay que conservarlos. Otra es como una ética general de conservación y muy poquitos contestan que es por el derecho de los animales. Entonces, si se fijan, esto los tenemos como mantras, como meme, lo repetimos una y otra vez todo esto. En negrito están las respuestas basadas científicamente, la blanca es un argumento económico y las otras tres son argumentos emocionales o de valores, éticos o morales. Entonces, me voy a concentrar en las tres primeras. Son ecológicamente importantes, ¿sí? Todos los animales lo son, todos lo son. Ahora, podemos calcular qué pasaría si se elimina un tiburón. Sí, teóricamente, pero es muy difícil, por lo que ya les comenté de la robustez. Entonces, esto parece más bien un prejuicio que un argumento científico muy objetivo. Tenemos que tener cuidado con esto. Y las otras dos, pues ya las discutimos. Entonces, esto nos lo repiten una y otra vez en todos los artículos que vamos leyendo sobre conservación de tiburones. Lo mismo. La declinación de especies de tiburones potencialmente puede liberar a las especies mesodepredadoras del mar, causando cascadas tróficas. A ver, pero cuidado, porque la mayoría de los tiburones son mesodepredadores. ¿De qué me estás hablando? O sea, eso pasaría si eliminas al tiburón blanco, que sí es un megadepredador, o al tiburón tigre, que sí es un megadepredador. Pero esas son 2 especies de 400. La mayoría de los tiburones son mesodepredadores. Entonces, a pesar de que estas aseveraciones aparecen en artículos científicos, siguen siendo falacias de generalización apresurada. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Bueno, tenemos 3, digamos, estratos generales que tenemos que tomar en cuenta en un esquema de conservación. El primero son los factores biológicos de riesgo, donde los biólogos tenemos que estudiar las historias de vida intrínseca de cada especie para determinar si hay una susceptibilidad a la captura de esa especie, ¿sí? Segundo, tenemos que estudiar principalmente sus parámetros reproductivos. Es sumamente importante saber todo lo reproductivo, desde áreas de reproducción, áreas de crianza, si son estacionales, si las hembras maduran, tienen crías cada 2 años o cada año, la edad de madurez sexual, etcétera, etcétera. Luego tenemos los factores de riesgo técnico, donde ya entran los biólogos pesqueros, donde tenemos que analizar la pesquería como tal, como actividad, desde las artes de pesca. Por ejemplo, las redes le pegan más a unas especies que otras, pero los palangres le pegan más a unas especies que otras. Si ustedes pescan con palangre, es más fácil que les caiga un tiburón azul. Si pescan con red, es más fácil que les toque un angelito, una escuatina californica. Entonces, depende el arte de pesca, les va a caer una especie distinta y eso hay que estudiarlo. Las características de la pesca operacional, si las redes o los artes de pesca tienen algún método de escape para la especie que tú quieres proteger, el ancho de malla, el número de anzuelo, que puede servir para un tiburón, pero para otro no puede servir. Pero también, ¿qué pasa con la poscaptura para disminuir la captura incidental? ¿Qué estrategias pueden seguir las industrias pesqueras para disminuir la captura incidental? Que lo han hecho en las flotas atuneras respecto a los delfines o las tortugas marinas. Bueno, también se puede hacer respecto a los tiburones, ¿no? Con rampas especiales para que los tiburones los vayas deslizando en el mar y otras técnicas.
Y tenemos los factores macroeconómicos, que eso ya los biólogos pues ya casi no podemos entrarle ahí. Esto es propio de los políticos y los economistas, y ahí ya valió queso todo, porque es geopolítica, intereses económicos gigantescos, donde nosotros, pues, dizque tenemos voto, pero lo cierto es que no. Entonces son factores macroeconómicos, ¿no? Que ya esto ya es horrible, porque es regulación del mercado, precios en los mercados, valor del mercado, y ahí entra la corrupción, o sea, la política. Entonces ya se fregó todo. Pero son los tres, digamos, esquemas que hay que tener en cuenta para la conservación, sí, de manera general. Algunos han dicho que solo pesquemos una especie de tiburón para salvar a todos los demás. Como el tiburón azul soporta bien por su resiliencia, ecología y su reproducción, su abundancia, por ejemplo, representa el 17% de la captura del mercado en Hong Kong, que son cerca de 10 millones de tiburones azules, pues se estima que le están pidiendo a la industria tiburonera que solo pesquen tiburón azul, para que dejen en paz a los demás tiburones, que solo el tiburón azul podría soportar la pesquería a nivel mundial. Eso es polémico, ¿no? No se ha estudiado muy bien. Otros están haciendo devices, aparatitos, por ejemplo, electrónicos, que ponen en los anzuelos o en las redes, que emiten ondas electromagnéticas para asustar a los tiburones. Recuerden que los tiburones detectan con sus ámpulas de Lorenzini campos eléctricos y bioeléctricos. Entonces, ciertas, digamos, frecuencias, pues pueden alejar a los tiburones. El problema de esto es que la misma frecuencia que aleja a algunos tiburones, a otros los atrae. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, apenas se está estudiando, hay algunos estudios que lo avalan y estudios que no lo avalan, ¿no? Y por supuesto tenemos planes de manejo en todos los países, es decir, libritos y leyes escritas como poseídos, ¿no? Plan de acciones comunitarios en Estados Unidos, plan de acción para la conservación de los códices en el Mediterráneo, plan de acción para las islas del Pacífico, y suena muy bonito y está bien lindo y son las leyes de todos los países, ¿no? Regulaciones, regulaciones. Lo cierto es que sí hay países donde se ha prohibido la pesca total de tiburones. Uno de ellos es la República de Palaos, que pues es un archipiélago que está justo en el país que más tiburones captura del mundo. El norte de Indonesia es como una contradicción, ¿no? Pero es un santuario de tiburones precioso para ir a bucear, está entre Japón e Indonesia. Entonces, a las poblaciones de Palaos los están matando los japoneses y los de Indonesia, pero en Palaos ahí no los matan. Luego tenemos, en el 2010, el gobierno de las Islas Maldivas prohibió toda captura de tiburones, precisamente porque pues, es un santuario para el ecoturismo. Entonces es mejor tenerlos abundantes y vivos para el turismo. Y eso ha sucedido en las Islas Fiji, la Polinesia Francesa, en Honduras, en cierta área, no en todas. Pero fíjense bien, el primer país que prohibió la pesca de tiburones totalmente fue Israel, en 1980. O sea, muy temprano, o sea, los israelíes siempre a la vanguardia, ¿no? O sea, del pueblo elegido, pues. Bueno, las Islas Marshall, Palaos ya lo vimos, en algunas zonas de Indonesia, sobre todo en Raja Ampat, que es uno de los santuarios de buceo más grandes del mundo, Tokelau, pero, pues digamos que son santuarios porque son islas del Pacífico súper que viven principalmente del turismo extranjero para bucear. Ahora, la Comisión para los Recursos Marinos de la Antártica ha vedado la pesca de tiburones en el Océano Antártico. Pues sí, de todas maneras casi no los pescaba ahí, pero está bien. La Convención Internacional para la Conservación de Atún del Atlántico insta a sus miembros, eso de instar, pues es como que, oye, te doy un consejito, pero bueno, a reducir la pesca de lamnanasus e isurus oxyrhynchos y les prohíbe capturar al tiburón zorro Alopia superciliosus. Ahora, el tiburón blanco ha sido protegido en California desde el 94 y en el Atlántico de los Estados Unidos desde el 97. Y en Sudáfrica se empezó a proteger desde 1991. Después, en el 2005, el tiburón ballena y el tiburón peregrino se unió a estos grandes tiburones que se prohíben pescar. No en todo el mundo, pero al protegerse en Sudáfrica y en Estados Unidos, y después ya se protegió en Australia, y después en el Mediterráneo, y después en México, lo cierto es que el tiburón blanco, desde los 90 hasta acá, se ha visto un repunte en sus poblaciones. Y eso está muy bien. Eso es un ejemplo, ¿no?
Doctor Mario Jaime ha tocado muchos temas muy interesantes, un tema muy completo. Nos ha llevado incluso por varias vertientes, historias, mitos, historia de la humanidad y todo relacionado con el tiburón. Si pudiera ir cerrando el tema, por favor. Muy bien, voy a cerrar con las vedas. En México tenemos dos vedas, una para el Atlántico y otra para el Pacífico, que son principalmente en primavera, verano, que coincide con la reproducción. Y bueno, esto lo vamos a ver en los próximos años, a ver si funciona o no. Y por último voy a cerrar con el ideal, que es tener pesquerías sostenibles, que tienen que tener varios aspectos, ¿no? Un conocimiento científico muy detallado sobre el estado de una población, pero para eso se requieren muchísimos estudios. Y ahí entramos nosotros, tenemos que estudiar todo lo que podamos, ¿no? Tener claro la reproducción, tasas de mortalidad, natalidad, cuotas límites ahí entre el gobierno, cómo demonios el gobierno va a administrar esto, reglas para limitar la pesca incidental, un fuerte sistema administrativo que incluye monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las leyes. Y bueno, tenemos varias pesquerías en el mundo que son un ejemplo de pesca sostenible de rayas y tiburones que están aquí, principalmente Alaska, Estados Unidos, el Atlántico, Australia. Y los otros países podríamos seguir su ejemplo. Podríamos. Bueno, eso deberíamos hacer. Entonces la pregunta es si... Bueno, voy a cerrar con esta. Yo pienso que lo principal es proteger los ecosistemas. Sí, tenemos 22.5 millones de kilómetros cuadrados de ecosistemas terrestres y aguas continentales y 281 millones de kilómetros cuadrados, que son 7% de aguas costeras y el océano, dentro de áreas protegidas y conservadas. Y esto, pues, ha sido un aumento de más de 21 millones de kilómetros cuadrados desde el 2010, en una década. Pero aún así, vean el mapa, sigue siendo poco. Tal vez en las próximas décadas debamos aumentar mucho más la protección de los ecosistemas, porque la naturaleza es sumamente resiliente. Entonces, el panorama puede ser pesimista o optimista, depende de cómo lo veamos, pero ciertamente sí podemos llevar pues nuestro granito de arena y acciones en pos de la conservación de estos hermosos animales. Así es. Pues le agradecemos mucho su participación en esta segunda emisión de los ciclos de webinar que la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria está organizando como parte de los temas, abordando las problemáticas californianas desde la UAP. Este tema da para mucho más, usted mismo me lo comentaba previamente, para 2 horas, ¿no? De una intensa charla, sobre todo en esta parte, ¿no? De hacia dónde tenemos que ir, hacia las pesquerías sustentables. Le agradecemos mucho, doctor Mario Jaime, y estamos a sus órdenes para volverlo a invitar nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.